La búsqueda de las vanguardias ha estado presente en Alemania durante años. Desde la ingeniería a la medicina, pasando por las artes, Alemania siempre ha sido una fuente de ideas que han cambiado el mundo. Ha sido el epicentro del pensamiento científico, de la música, de la comunicación de masas. Una de las cosas que decimos los alemanes es que somos Land der Dichter und Denker, que significa tierra de poetas y pensadores. Alemania ha contribuido significativamente a la ciencia y la tecnología, al transporte y a nuestra forma de comprender las bases de la física. Incluso muchas de nuestras costumbres e historias tienen su origen en Alemania. Los cuentos, esas historias que también conocemos, los bosques y las brujas, todo ese mundo de fantasía. Tiene pueblos y ciudades preciosas. Tiene castillos, ríos y bosques. Pero no siempre vivieron felices y comieron perdices. Alemania tiene muy presente su pasado. Es la historia de Alemania, no se puede hacer nada. Hubo una época oscura, y aunque no podemos olvidarlo, hay que contextualizar. Lo que Alemania nos ha dado, antes y después de ese periodo en particular, ha resultado de gran utilidad para la humanidad. En este episodio, para celebrar la inmensa historia alemana de vanguardias, vamos a llevar a cabo un experimento mental. Vamos a eliminar descubrimientos alemanes del mundo. Si se borrara Alemania de la historia, el mundo se detendría, reinaría el caos. El mundo sin Alemania. Alemania, un país con 83 millones de habitantes que se divide entre el este y el oeste de Europa. Durante más de 2000 años, en periodos de paz, guerra y renovación, los pensadores alemanes han dado con ideas visionarias e inventos que cambiarían la historia. Pero ahora, a medida que profundizamos en nuestro experimento mental, algunos de los mayores inventos alemanes dejarán de funcionar. Afectará al mundo entero, incluso a una joven pareja que se prepara para la boda de sus sueños. Llegar a tiempo a la iglesia es pan comido, y lo es gracias a los revolucionarios avances alemanes en el transporte. Creo que ya la gente no ve lo importante que es el transporte, pero el coche fue básicamente el punto de partida. El coche es fundamental para mantener nuestro ritmo de vida. Y el corazón del coche es el motor. El motor de combustión interna fue uno de los grandes avances de la civilización. En 1876, un ingeniero alemán llamado Nicolas Otto lanzó el motor Otto. Fue el primer motor comercial que comprimía y quemaba combustible dentro de un cilindro para mover pistones, un descubrimiento ingenioso que podía generar una potencia mecánica nunca antes vista. Poco después de su descubrimiento, inventores alemanes como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach comenzaron a explorar el potencial del motor, pero uno de los mayores visionarios fue Carl Benz. Carl Benz conocía el desarrollo del motor y fue el primero en usarlo para fabricar un vehículo. Antes de que Carl Benz diseñara el primer coche, solo se podía ir a los sitios en un carruaje con caballos. Dependíamos de la tracción animal para el transporte. La nueva máquina de Benz empezó a conocerse entre la gente como el carro sin caballos. De repente había un carro que podía moverse sin esfuerzo físico. Fue un cambio revolucionario. Se podía viajar a larga distancia sin la necesidad de parar o esperar a que los caballos comiesen. Aunque el mundo supo de este invento extraordinario, pocos lo tomaron en serio. Hasta los alemanes eran reacios. Fue la mujer de Carl Benz, Berta, quien tuvo la gran idea de demostrar que el automóvil podía ir más lejos y más rápido, y que era el vehículo del futuro. En 1888, sin decirle nada a su marido, se llevó uno de los carros en el primer viaje en coche a larga distancia de la historia. Mucha gente no había visto nunca nada igual. Debió de ser absurdo. Un coche de caballos pero sin caballos. Berta Benz recorrió así 90 kilómetros por Alemania para ir a ver a su madre.
En aquel entonces era algo alucinante poder atravesar 40 o 50 kilómetros en una hora. La señora Benz era también una excelente ingeniera. Durante su viaje, Bertha Benz tuvo problemas para reducir velocidad de las bajadas. La solución que encontró estaba literalmente a sus pies. Se paró en una zapatería y les pidió que pusieran una tira de piel en los frenos. En realidad, inventó la pastilla de freno. Bertha no hizo el recorrido en coche solo por diversión. Quería demostrar que el coche era una opción viable. Fue una gran estrategia publicitaria que sin duda funcionó. Los ingenieros alemanes nunca dejaron de perfeccionar el diseño del motor y el coche. En torno a 1890, inspirado por el trabajo pionero de Nicolas Otto, Rudolf Diesel presentó el motor diésel, que producía más potencia a menor velocidad, ideal para mercancías pesadas. Actualmente los motores diésel están en toda clase de vehículos grandes como trenes y camiones. En la actualidad, el motor diésel se usa en una gran variedad de vehículos en la industria agrícola, por ejemplo, o en vehículos militares y en barcos. Todos los vehículos actuales se fundamentan en los pioneros motores alemanes. Ya sea por la familia, por seguridad o para trabajar, nuestra vida cotidiana depende del automóvil. El automóvil facilita el comercio, la entrega de bienes. Nos ha permitido transportar comida a larga distancia, transportar ladrillos que construyan ciudades. Ha permitido a la economía crecer más rápido. Más que nada, este invento alemán del automóvil de motor dio a la gente libertad de movimiento. Dio libertad para viajar donde y cuando uno quisiera. Da mucha independencia tener tus propias ruedas. Dio alas a la gente. Actualmente, más de 130 años después de que Karl y Bertha Benz inventaran el coche, se producen más de 70 millones de turismos al año. El coche pasó a ser algo que cambió el mundo, porque marcó la manera en la que diseñamos nuestra forma de vida y nuestras ciudades. Para que todos esos vehículos se muevan, dependemos de una extensa red de carreteras, autovías y puentes. Otra cara del transporte en la que la ingeniería alemana vio nuevas posibilidades. En torno a 1830, a Wilhelm Albert se le ocurrió tomar varios hilos de metal y retorcerlos en una hélice. El resultado fue un nuevo invento revolucionario. El cable de acero, que es básicamente una cuerda hecha con fibras de metal que se usa en los puentes colgantes que están por todas partes. El cable de acero es lo que hace posible que los ascensores suban y bajen despacio y de forma segura. Los cables de acero finos se pueden encontrar en otro invento alemán que ha contribuido al transporte: la bicicleta. La rueda se inventó hace miles de años y milenios después a alguien se le ocurrió poner las ruedas en serie una tras otra y así nació la bici. El padre de la bicicleta fue el magnífico inventor Karl Drais. En 1815 creó el primer vehículo dirigible de dos ruedas propulsado con fuerza humana. Había que empujar con los pies en el suelo, como el coche de los Picapiedra. Supuso un punto de inflexión que abrió paso a una nueva era de transporte personal. Con el tiempo el diseño se perfeccionó y actualmente se usan más de 2.000 millones de bicis en el mundo entero para transportarse, competir o divertirse. Es el medio de transporte particular más popular de la historia de la humanidad. Los logros alemanes en cuanto al transporte han cambiado el planeta. Pero ahora toca seguir con nuestro experimento mental. En menos que canta un gallo, todos los inventos de transporte alemanes se perderán. Las bicis, los coches, los camiones y los trenes dejarán de funcionar. Sin los medios de transporte principales, el mundo sería completamente distinto. Habría una ruptura total en la sociedad.
Se daría el peor atasco de la historia. Todas las carreteras parecerían un parking. No se podría asistir a citas, ni ir a trabajar, ni siquiera atender emergencias. Los servicios de urgencia no llegarían a los hospitales y mucha gente moriría. Al igual que todos los vehículos, el cable de acero ya no serviría. El mundo entero se detiene. Pero cuando destruyamos los pilares de los medios de comunicación, se perderán mucho más que algunos titulares. Las importantes contribuciones de Alemania al transporte se han eliminado y el mundo entero se ha paralizado. Hasta al novio no le queda más remedio que ir a su boda a pie. A medida que avanzamos con nuestro experimento, estudiaremos el impacto de los descubrimientos alemanes en la comunicación de masas. Actualmente, sobre todo en momentos de crisis, acudimos a los medios para que nos proporcionen información en tiempo real. Es algo crucial. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros a gran escala? ¿Cómo accedemos a la información? El acceso a la información nos otorga un gran poder a todos los miembros de la sociedad. Ya sea a papel o por Internet, disponemos de la información sin problemas, pero no siempre ha sido así. En 1439, el orfebre alemán Johannes Gutenberg creó uno de los inventos más relevantes de la historia: la imprenta. Si Alemania no nos hubiera dado nada más que la imprenta, todavía tendríamos que agradecerles haber originado la sociedad moderna. Se mostró al mundo que un libro se podía producir en masa. Antes de la imprenta, todo lo escrito, los libros, las cartas, los avisos, se hacían a mano. Se sellaba o se esculpía. ¡Qué gran idea! Con cientos de piezas de letras de metal, se podía representar cualquier pensamiento que pasara por la mente de cualquiera. Entre las primeras publicaciones que salieron de la nueva imprenta se encuentra la Biblia de Gutenberg. Se mostró al mundo que un libro se podía producir en masa. Antes de la imprenta, todo lo escrito, los libros, las cartas, los avisos, se hacía a mano. Se sellaba o se esculpía. ¿Te imaginas que solo pudieras tener un libro si alguien lo escribe a mano meticulosamente? Hacer una copia de un libro requería muchos cientos de horas. Era caro transmitir información y siempre había estado sometida al control de la gente adinerada e influyente. Con la imprenta todo eso cambió. Por primera vez se podía hacer un libro en cuestión de horas en lugar de semanas. De pronto, era posible publicar un número limitado de libros de forma económica. Esa explosión de acceso a la información empoderó a todos los miembros de la sociedad. Transmite el conocimiento a la gente y hace posible la democracia. La imprenta asentó las bases de la revolución científica, de la comunicación de masas, de la educación. De pronto se abrió un mundo de conocimientos. Se aumentó la alfabetización. Gracias a la imprenta, Alemania lideró el camino de la divulgación de nuevas ideas y filosofías. Ningún país del mundo ha aportado tantos filósofos importantes como Alemania. Ha dado un número increíble de filósofos importantes. Están Marx, Hegel, Kant, Nietzsche. Hay un montón. Pero mucho antes de Marx, Kant y Hegel, la imprenta de Gutenberg fue esencial para uno de los mayores pensadores alemanes. A principios del siglo XIV, Martín Lutero se sublevó contra la antigua autoridad de la Iglesia Católica y quiso hacer llegar su mensaje al mayor número de personas posible. Martín Lutero fue un monje católico que cambió el mundo gracias a la divulgación de la Reforma protestante. Lutero creía que muchas de las prácticas y tradiciones de la Iglesia Católica necesitaban un cambio radical. El 31 de octubre de 1517 presentó un escrito para aplicar una reforma que a día de hoy se conoce por las 95 tesis. Según la leyenda, Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y desde entonces se le conoce como Martín Lutero el Reformador.
En poco tiempo, el polémico documento de Lutero se imprimió y compartió todo lo posible. Así se inició la Reforma Protestante que dividió la Iglesia en dos y que creó una crisis religiosa por toda Europa. La Reforma Protestante redefinió la cristiandad y tuvo un impacto masivo en la política y la historia mundial. Además de en la filosofía, en la política y en la religión, la imprenta también revolucionó la narrativa. A inicios del siglo XVII, Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron y publicaron más de 200 cuentos populares europeos. Tales cuentos de hadas fueron y siguen siendo populares en el mundo entero. Es prácticamente imposible en la actualidad pensar en una infancia sin los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los Grimm recopilaron decenas de historias populares como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente. Las historias que los hermanos Grimm recopilaron y publicaron inspiraron a muchos escritores, poetas y directores de cine. En concreto tenemos a Disney, que se inspiró en estas historias y llevó muchas a la gran pantalla. Incluso la fuente de inspiración del castillo de Disney está en Alemania. El castillo de Neuschwanstein en los Alpes bávaros sirvió a Disney para crear este castillo de ensueño. Todo lo que supone algo fundamental para muchos aspectos de nuestra vida se originó en Alemania. Desde los libros a los periódicos, pasando por Internet, los medios contemporáneos derivan de la propia Alemania. Pero ahora, para seguir con nuestra historia, preguntamos, ¿qué impacto tendría eliminar la imprenta? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? Eliminar los libros implica eliminar todos los medios impresos y seguramente todos los inventos que le siguieron después, absolutamente todos. Perderíamos la capacidad de comunicar ideas a gran escala. La democracia sucumbiría. No podríamos informar sobre sucesos importantes. Si elimináramos los aportes de Alemania a la comunicación de masas, la tradición de debates filosóficos de la civilización moderna, el mundo se detendría. La ignorancia nos consumiría. Sin algunos de los importantes avances alemanes, la gente, los bienes y la información se frenarían, causarían olas de conmoción por toda la Tierra. Todo puede empeorar si borramos los aportes de Alemania a la medicina. Con el fin de entender el papel esencial que Alemania ha desempeñado en el mundo, hemos eliminado algunos de sus grandes avances. La pérdida de los medios de transporte y de comunicación ha llevado al mundo al borde de la crisis. Hasta la boda está saliendo mal. El novio apenas podrá llegar a tiempo a la iglesia y la novia no tiene forma de saber lo que ocurre. Ahora nos centraremos en las contribuciones de Alemania en la medicina. La salud del mundo entero está en juego. Gran parte de nuestro entendimiento de la medicina actual se atribuye al trabajo de los científicos alemanes a lo largo de los años. A mediados del siglo XVII, científicos pioneros como Rudolf Virchow desarrollaron el campo de la teoría celular, lo que dio una nueva perspectiva sobre la salud humana. Los alemanes descubrieron que estábamos hechos de células, de piezas individuales. Esa es la premisa sobre la que parte la biología y la medicina moderna. La respiración, de donde sacamos la energía o la nutrición. También cómo nos contagiamos de una enfermedad o contraemos un cáncer, todo eso se estudia a nivel celular. La teoría celular implica que se puede estudiar la enfermedad y solo estudiándola podemos tratar de curarla. Alemania también nos concedió la capacidad de saber por qué enfermamos. El científico alemán Robert Koch tuvo un papel crucial en el estudio de los gérmenes y nuestra relación con ellos y por tanto en el estudio de las enfermedades actuales. Robert Koch pudo identificar enfermedades como el cólera o la tuberculosis. Puesto que se pudo definir cómo se propagan las bacterias malignas, Koch nos ayudó a entender la importancia del agua limpia y la relación entre salud e higiene.
Si no supiéramos qué es una bacteria y que hay distintas bacterias que causan distintas enfermedades, es imposible que tuviéramos la medicina de hoy en día. Puede que estuviéramos en una era de brujería. Una bruja mala me ha lanzado una maldición y por eso he enfermado. Únicamente con estos avances podemos entrar en el mundo moderno. Todos los avances en el estudio de las células, los gérmenes y las bacterias no habrían sido posibles de no ser por otro gran estudioso alemán. En 1846, Carl Zeiss tuvo una ocurrencia para mejorar una de las herramientas médicas más importantes, el microscopio. A través de un estudio meticuloso de lentes de alta calidad, con el microscopio de Zeiss se logró ver objetos con 600 aumentos. Fue algo vital para los científicos porque tenían que observar bacterias y células con el fin de lograr sus propios descubrimientos científicos. Para ver los glóbulos rojos, para ver bacterias y para ver cómo se dividen las células, sin el microscopio no sabríamos que un espermatozoide fecunda un óvulo. Los pilares esenciales de la vida nos han sido revelados gracias al trabajo de Carl Zeiss. El trabajo de Zeiss con vidrios ópticos de alta precisión fue más allá del microscopio. Las contribuciones de Carl Zeiss se pueden encontrar en la actualidad en casi todas partes. Las lentes de Zeiss se han utilizado para grabar miles de películas galardonadas. La NASA usa las lentes de Zeiss para capturar imágenes del universo. Las lentes de los telescopios nos abrieron las puertas del cielo nocturno, la razón de nuestro hogar en el universo. En el mundo actual usamos el vidrio óptico para muchas cosas, sobre todo para las gafas. Más de la mitad de la población adulta depende de las gafas o las lentillas para ver con claridad lo que le rodea. Los descubrimientos alemanes no solo nos han ayudado a ver mejor, sino a ver más. En 1895, el físico Wilhelm Röntgen estaba experimentando con rayos catódicos cuando de casualidad descubrió que los rayos podían traspasar la carne humana y mostrar qué había en su interior. Röntgen se dio cuenta de inmediato del potencial médico de su invento, al que llamó rayos X. Se hizo una herramienta increíblemente útil, de vital importancia para la medicina, ya que se veían las estructuras del interior del cuerpo. La tuberculosis, una de las enfermedades que Robert Koch identificó gracias a su meticuloso estudio de las células, se pudo diagnosticar casi de inmediato gracias a la radiografía. Las fracturas, tumores y hasta los balazos se podían ver en detalle sin necesidad de una cirugía invasiva. A mi abuelo mismo, que le dispararon en la cara en la Primera Guerra Mundial, tenemos la suerte de conservar la radiografía de 1918, en la que se le ve la mandíbula rota. Fue importante incluso para que yo esté aquí hoy. No solo es responsable Alemania de cómo vemos lo invisible, sino que también nos ha ayudado a paliar el dolor. La aspirina es el analgésico más común del planeta. En las últimas décadas también se ha descubierto que la aspirina tiene efectos positivos en el sistema cardiovascular. Mucha gente piensa en la aspirina para el dolor de cabeza, pero si no existiera, mucha gente moriría porque previene los infartos. Para llevar nuestro experimento mental más allá, vamos a eliminar todos estos asombrosos descubrimientos médicos. La teoría celular, las bacterias, los rayos X, la aspirina. Imagínate un mundo sin ellos. Seguro que sería un lugar asolador. Qué miedo daría que la gente se pusiera mala y no supiéramos por qué enferman. En lugar de tener una esperanza de vida de unos 80 años, quizás sería de unos 40 y pico. No sabríamos cómo defendernos ante las infecciones. Habría muertes constantes. El mundo sucumbiría. Además, cuando eliminemos los grandes logros alemanes en el campo de la física y la química, el mundo caerá en una crisis mayor. Sin los aportes de Alemania al transporte, los medios de comunicación y la medicina, hay miles de vidas en peligro. La madre de la novia moriría ante la rápida propagación de bacterias malignas.
En la física, la ingeniería, incluso en la química, los científicos alemanes han cambiado la historia. Aunque sin duda hay uno que destaca. Todos los niños saben quién es Albert Einstein. A lo mejor no saben decirte qué hizo como científico, pero saben que es este señor de pelo largo con pintas de loco. Su nombre es sinónimo de genio. Einstein nació en una familia judía en Alemania en 1879. Para cuando tenía más de 20 años, ya era conocido por su revolucionario trabajo en la física. El trabajo de Albert Einstein inicia gran parte de nuestro concepto del universo y el mundo actual. Nos ayuda a entender cómo funcionan los átomos, las estrellas, la gravedad, cómo viaja la luz. Pero todo el mundo lo conoce por la que posiblemente sea la ecuación más famosa del mundo. E igual mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Desvela el secreto de toda la energía que hay acumulada en un solo átomo. Fue un descubrimiento sin igual para comprender cómo se estructura el universo. El descubrimiento de Einstein nos ha dado más que una teoría para entender el universo. Creo que prácticamente toda la tecnología que tenemos hoy en día, de una manera o de otra, conecta con los hallazgos de Albert Einstein. Plantó la semilla para comprender los principios que más tarde llevaron a otros a crear productos fascinantes. Está en cosas en las que no caemos, como en las cámaras digitales, en los ordenadores y en todos los dispositivos electrónicos. No habría telecomunicaciones, GPS, wifi, navegadores por satélite en el coche. Incluso la extensa red de fibra óptica y las comunicaciones por satélites de los móviles derivan de él. Todo se debe al trabajo de Einstein de definir cómo se comporta la luz, la energía y la materia. Pero quizás su mayor descubrimiento científico, el más polémico, sea la energía nuclear. E igual mc al cuadrado lleva a la división del átomo y por tanto a la energía nuclear, la bomba atómica, etc. La energía nuclear se define como una forma de convertir la masa del núcleo en energía. Consiste en contener la potencia del Sol, porque así funciona el Sol. Y cada vez se aprende más sobre cómo hacerlo aquí en la Tierra. Aunque al principio se mantuvo contenida por su gran poder destructivo, la energía nuclear genera en torno al 11% de la electricidad del mundo. La energía nuclear es la mejor forma, la manera más eficiente y barata de producir electricidad para muchos países. Y siempre que se tomen las medidas adecuadas, puede que sea también la más segura y ecológica de todas. El trabajo de Einstein no habría sido posible de no contar con otra gran mente científica alemana. Un nombre algo menos conocido en la historia de las matemáticas es el de Emmy Noether, que resultó fundamental para ayudar a Albert Einstein a concluir algunas de sus teorías. Las contribuciones de Emmy Noether han sido cruciales. Elaboró un gran número de teoremas matemáticos, lo que fue esencial para la teoría de la relatividad de Einstein, que se ha convertido en la base de muchos de nuestros conocimientos de física actuales. En el masculino mundo de las mates y la ciencia, Noether rompió barreras de género y abrió paso a las futuras matemáticas. El colectivo científico alemán ha explicado el universo ya contenido al átomo, pero también nos ha ayudado a tener llena la nevera. Apenas iniciado el siglo XX, Fritz Haber descubrió cómo aislar uno de los principales elementos químicos que ayudan a que las plantas crezcan. Fritz Haber seguramente sea uno de los científicos más influyentes de la historia. Su trabajo consistió en desarrollar un proceso para fijar el nitrógeno y crear fertilizante de nitrógeno. Es uno de los elementos más importantes de la agricultura moderna. La razón por la que podemos dar de comer a más de 7.000 millones de personas. Mucha gente está viva gracias al trabajo de Fritz Haber. La cebada y el lúpulo son dos de los miles de cultivos que dependen del fertilizante de nitrógeno para crecer. Además, resultan ser los ingredientes principales de una de las bebidas más amadas del planeta. Estamos tocando un tema delicado en la historia de Alemania, la cerveza. Los alemanes están muy orgullosos de su cerveza. Aunque la cerveza existe desde hace mucho, no siempre ha sido la bebida que conocemos ahora.
La fermentación de cerveza ha existido durante miles de años. Pero en realidad le echaban un popurrí de lo que pillaran. Echaban la fruta que fuera, lo que hubiera por allí para edulcorar y que empezara a fermentar. Y lo llamaban cerveza. Pero todo esto cambió en 1516. El Estado de Baviera promulgó una ley que regía los ingredientes de la cerveza con el fin de asegurar la mejor calidad. La ley de la pureza de la cerveza alemana la creó en el siglo XVI el duque de Baviera, que declaró que la cerveza solo debía contener 3 ingredientes: cebada, lúpulo y agua. Los alemanes definieron legalmente la cerveza tal como la conocemos hoy. En la actualidad, la cerveza es una bebida popular en todo el mundo. Se consumen casi 4.000 millones de barriles al año. Lo suficiente como para llenar esta jarra 186.000 millones de veces. La cerveza es la bebida del pueblo. La cerveza es una pieza de la gran historia gastronómica, científica y cultural alemana. Gran parte de la cultura se construye en torno a la cerveza. Es la tercera bebida más consumida del mundo. Hay gente de todas partes que viaja miles de kilómetros para ir a festivales de cerveza. El Oktoberfest de Múnich ha llegado a reunir a más de 6 millones de personas en 2 o 3 semanas. La ciencia alemana ha dado al mundo una nueva visión del universo, nuevas formas de producir energía, una mejor agricultura y telecomunicaciones, e incluso la bebida alcohólica más popular del mundo. Han sido tantos descubrimientos y avances. Es imposible calcular la importancia de Alemania para el mundo científico. Pero hoy, nuestro experimento mental ha de continuar, y estos avances desaparecerán. No sabríamos cómo funciona el universo y toda la tecnología actual desaparecería. Sin energía, apagón por aquí, apagón por allá. Sin la energía nuclear, muchos se quedarían sin electricidad. Y sin el fertilizante de nitrógeno, mucha más gente moriría de hambre. Hay un dicho popular que dice que en mi hambre mando yo. Si no hay nada que comer, lo demás da igual. Si se agota la comida, deja de haber ley y orden. Empiezan los motines y los saqueos. Como se van perdiendo los avances científicos de Alemania, el mundo sucumbe aún más al caos. Entre toda esta conmoción, aún nos queda por perder uno de los aspectos más preciados de la cultura mundial: los aportes de Alemania a la música. Muchos de los aportes de Alemania al mundo han desaparecido: el transporte, la medicina y hasta la cerveza. Todo, incluso esta boda, se va a pique. Ahora nos enfrentamos a la pérdida de las contribuciones alemanas a la música. Actualmente puede que alguna canción se mantenga el número 1 algunas semanas. Pero la mejor música alemana lleva siglos siendo popular. La música clásica alemana ha inspirado mucho. Beethoven, Brahms, Bach, Strauss, Schubert, Wagner, célebres compositores alemanes con nombres que aún no son familiares. Revolucionaron la música. En aquel entonces estos compositores eran como los artistas actuales. Es que eran estrellas. La música clásica alemana aún es una parte fundamental de la vida moderna. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero muchas veces la música de fondo en los grandes momentos de nuestra vida, en los funerales, bodas, en todo eso, es una canción alemana. Pocas bodas hay en las que no suene canon en re mayor. Si no sonara música clásica en una boda, no tendría el mismo toque de elegancia que suelen tener las bodas. Pero Alemania nos ha dado todo tipo de música. Durante años, Alemania ha sido uno de los escenarios de la música pop más dinámicos del mundo.
Bandas como los Beatles se juntaron en Hamburgo la primera vez y sus experiencias allí les influyeron. David Bowie pasó bastante tiempo en Berlín y así sucesivamente. Hay muchísima gente a la que Alemania ha influido de alguna manera. Además, los artistas alemanes siempre han estado a la vanguardia, desde la música disco al pop sintetizado, pasado por el heavy metal y el dance. Alemania no solo ha producido muy buena música, sino que también ha dado con formas de propagarla. En 1872, el químico alemán Eugen Baumann descubrió el PVC, el compuesto principal del vinilo. Poco después, otro inventor nacido en Alemania, Emil Berliner, usó este material para crear la primera grabación en un disco gramofónico plano. El disco de vinilo fue a la música lo que la imprenta a los libros. Por primera vez, la música se podía distribuir y escuchar por el mundo entero. Los discos de vinilo se convirtieron en la fuerza motora de la industria musical. La historia de la música sería totalmente distinta si no existiera el vinilo, también por cómo el vinilo marcó el consumo de música. Me acuerdo de cuando era adolescente, del primer álbum que tuve. Me pasé horas y horas escuchándolo en el tocadiscos, poniendo la aguja sobre el vinilo. Era genial. Todavía hoy, muchos melómanos mantienen que la mejor forma de disfrutar de la música es en vinilo. Está resurgiendo la moda. Los discos de vinilo son más populares. La música entró en una nueva era en 1937 debido a otro invento alemán. Un ingeniero de sonido llamado Karl-Heinz Brandenburg inventó una nueva tecnología digital a la que llamó MP3. El MP3 es un formato de comprensión de datos que ha dado excelentes resultados para la música. Ha hecho posible que almacenemos muchísimas canciones en muy poco espacio. Fue algo revolucionario. Es increíble que podamos ir por ahí, por la calle, con auriculares y con miles y miles de archivos de música. Si no se hubieran inventado, tendríamos que ir cargando vinilos a todas partes. Es el método número 1 de distribución de música actual. Es algo que ha pasado a ser básico en nuestra vida. Esto de llevar auriculares, escuchar música donde sea y cuando sea. Pero como nuestro experimento mental sigue en marcha, el mundo pierde el compás de las obras musicales alemanas. ¿Te imaginas lo que sería el mundo? La cultura actual tendría menos ritmo y sería más aburrida. Eliminar la música eliminaría la alegría de muchas cosas en la vida. Nuestro experimento mental ha causado un gran impacto en el mundo entero. El transporte, la comunicación, la medicina, la ciencia y la música. Alemania ha contribuido a definir todo esto en nuestra época. Pero ahora, en un día sin coches, libros, Einstein, Beethoven o siquiera cerveza, el futuro se cubre de un manto oscuro. La falta de descubrimientos, ideas y la creatividad alemana ha sido catastrófica. Nos recuerda las profundas consecuencias que la innovación alemana ha tenido para el mundo. Por suerte, nuestro experimento mental ha concluido y por fin volvemos a tener todo lo que Alemania nos ha dado. Por todo el planeta, e incluso en esta boda de ensueño, la vida vuelve a su estado natural. El mundo es un sitio mejor gracias a todo lo que Alemania ha aportado a la historia. La búsqueda alemana de la vanguardia no ha cesado en el siglo XXI. El país es líder en los campos de la fabricación, la energía renovable, el transporte, la tecnología médica, etc. Alemania es, en cierta manera, el corazón de Europa, tanto como fuerza política como un motor cultural. Un motor científico para la innovación y las investigaciones científicas. Y espero que continúe siéndolo de aquí a mucho tiempo.
Los alemanes también son líderes en la lucha contra el calentamiento global. Han trabajado en la reducción de sus emisiones de carbono, así como en combustibles alternativos y en otras formas de producir energía a través de la potencia eólica y demás. Como parte de su labor para reducir las emisiones de carbono y luchar contra el cambio climático, Alemania ha puesto en práctica su propio experimento mental. ¿Cómo sería el mundo sin uno de sus mayores inventos? El motor de combustión interna. El gobierno alemán ha creado la Plataforma Nacional para la Movilidad Eléctrica, cuyos objetivos comprenden asegurar que más de 1 millón de coches eléctricos circulen en Alemania para el 2020. En un audaz compromiso con un medio ambiente menos contaminado, Alemania se ha propuesto también prohibir todos los coches de gasolina y diésel para el 2030. Lo mejor que puede hacer una sociedad es enfrentarse a lo que predecía, que la gente se subleve y reivindique. De esta forma se hace mejor. Sin eso, la civilización deja de existir. Con este afán vanguardista, Alemania está llevando el transporte más allá del automóvil, hasta el espacio. Actualmente, los físicos alemanes están al frente de la tecnología M-Drive, un tipo de motor de nave que en teoría puede generar impulso sin ningún propulsor. Si la idea se perfecciona, por primera vez, la humanidad podría viajar a galaxias lejanas y más allá. Para Alemania, al igual que para los recién casados, el futuro se presenta alentador. En los próximos años, la tradición de debate intelectual alemana, la tecnología alemana y el afán alemán de intentar superar el pasado nos conducirán a todos hacia un futuro mejor.